hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema que es tal vez uno de los más controversiales. Es un tema de los que más han habido especulaciones y diferencias dentro de la fe cristiana para su interpretación, para poder decir qué es lo que la Biblia quiere decirnos. Y este tema es el tema del reino milenial o del milenio. Comenzaré diciendo que el tema del reino es el tema de la Biblia, hermanos. Si bien la Biblia narra la historia de la redención del hombre, pero el objetivo de que el hombre sea redimido es para que volvamos y entremos a este reino eterno que Dios preside con toda gloria y soberanía. Este tema ha estado en toda la Escritura manifestado. Fue de lo que hablaron los profetas, los patriarcas, fue de lo que predicó el Señor Jesucristo y Juan Bautista, fue de lo que enseñaron los apóstoles, y todos ellos comenzaron a predicar acerca del reino. Dentro de la historia bíblica encontramos varias etapas o llamadas las fases del reino. Se llaman fases porque es como las fases lunares. La luna es un todo completo, homogéneo, bien definido, pero que en sus fases lunares se va revelando, se va mostrando a nosotros. No es que la luna sea chiquita y crezca, no, la luna tiene el mismo tamaño siempre, lo ha tenido desde que el Señor la creó, pero comienza a manifestarse, a revelarse en distintas fases. De la misma manera, el reino en la historia bíblica se ha venido manifestando o revelando a través de estas fases. Y los nombres que se le han puesto a estas son el reino anunciado, que se encuentra desde Génesis hasta la encarnación de Cristo, que fue anunciado por profetas; el reino manifiesto, que comienza con la encarnación del Señor Jesucristo hasta la resurrección. Esto es cuando el Señor Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Es que ya estaba manifestándose el reino. Después de la ascensión del Señor Jesucristo, se inauguró o inició una tercera fase que es conocida como la fase del reino en misterio o el reino oculto. Es esta etapa que estamos viviendo nosotros como iglesia, en la que nos podrían preguntar: ¿y dónde está tu rey? ¿Y dónde está el reino? ¿No? Sin embargo, nosotros creemos que la iglesia es una anticipación y es un tipo de embajada de este reino en la tierra. Es decir, que cada espacio donde la iglesia se pare, es como sucede actualmente en las naciones humanas. Cuando uno llega a la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos, ese pedazo de tierra o ese terreno sobre el cual está sentada esta embajada no es considerado territorio mexicano, sino con territorio americano. Por eso es que hay policías militares americanos, y si uno comete algún delito dentro de sus instalaciones es juzgado conforme a la legislación norteamericana, porque es un territorio americano. De la misma manera, la iglesia es una anticipación del reino de Dios, que nosotros somos regidos por la ley del Señor, su ley moral y todos los principios doctrinales que el Nuevo Testamento nos muestra. Después, hermanos, vendrá lo que es conocido o será conocido como el reino consumado, que es con la segunda venida de Cristo y la inauguración de un periodo que encontramos mencionado en Apocalipsis capítulo 20, que es conocido o nosotros llamamos el milenio, para dar paso después al reino eterno. Repito, no es que este reino vaya a comenzar ahí con su eternidad, ya es eterno, pero en sus fases de manifestación ahí entraremos nosotros a ese espacio de eternidad. Este es un tema, mis hermanos, que es de gran complejidad de interpretación, y debo comenzar diciéndote, mis hermanos, que una de mis intenciones hoy, además de que veamos qué es lo que la Biblia dice sobre el milenio, qué es el milenio, cuáles son sus características, quiero que tener un ejercicio o una acción de honestidad contigo, porque muchas veces podemos nosotros caer en la tentación de solamente predicar lo que nosotros consideramos como establecido o como un dogma. Y hay cosas en la fe que son dogmáticas. En una ocasión hablamos acerca de esto, que un dogma es una verdad que no está sujeta a discusión, y la fe cristiana tiene dogmas, y estos dogmas, por ejemplo, son la Trinidad, son la divinidad de Jesús, son la inspiración de las Escrituras. En fin, son temas fundamentales que no están sujetos a cambio, son
fundamentos, son cimientos de la fe cristiana que no están sujetos a cambio. Pero a veces podemos llegar a caer en el error de que cada iglesia, cada denominación, de acuerdo a su interpretación y a su forma de aplicar la Biblia, puede caer en un pensamiento dogmático al querer imponer como una verdad no sujeta a cambio cierta interpretación doctrinal. Y hoy quiero librarme de eso, por lo cual vamos a tener un momento en el que vamos a hablar algunas de las distintas opiniones y perspectivas acerca no solamente de la interpretación del milenio, sino también de la profecía apocalíptica. ¿Cómo es que los demás hermanos están interpretando también la profecía apocalíptica? Y tengo esa libertad de hacerlo, mis hermanos, porque todas estas escuelas de interpretación tienen fundamento bíblico. De los 4 aspectos que voy a mencionar hoy, ninguno de estos pueden ser calificados como herejes por no creer exactamente como nosotros. Es triste ver que hoy en la iglesia te encuentras con personas en las redes sociales sobre todo, y a veces también en encuentros personales, que al encontrarse con una diferencia doctrinal de temas secundarios son capaces de condenar al mismo infierno al que no piensa igual que él. Y esto es un grave error, mis hermanos. Este es un grave error. Debemos aprender a distinguir cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Por eso, como congregaciones, es importante que estemos estudiando las doctrinas fundamentales. Porque cuando no conocemos las doctrinas fundamentales, podemos estarnos peleando y metiéndonos en embrollos en temas que son secundarios o incluso terciarios, hermano. Hay iglesias, yo he escuchado gente que se ha ido de las iglesias y de primera mano los he escuchado, porque ellos argumentan que en una iglesia no debe haber púlpito, que porque en una iglesia no debe haber butacas, sino que como los antiguos en Jerusalén, el pastor debería enseñar sentado al modo rabínico y deberían estar sentados en el piso, en fin, tonteras, hermano, de aplicaciones anacrónicas que no tienen nada que ver con nosotros. La sesión pasada hablamos acerca de la importancia que tiene el conocer y estar al tanto de qué género, qué libro, qué tipo de libro estamos leyendo en la Biblia. No es lo mismo leer un libro histórico que leer un libro profético. No es lo mismo leer un libro poético que un libro apocalíptico, ¿no? En este caso, el tema que nos atañe hoy es la literatura apocalíptica, y en la sesión pasada hablamos de estos 3 puntos. Yo los quise poner para recapitularlo porque seguimos en el mismo tema, que es la literatura apocalíptica, ¿ok? Número 1, dijimos que debe considerarse y entenderse que es un género literario, y que este género literario tiene 2 características fundamentales, aunque hay muchas más otras. Por ejemplo, su tipo de poesía que se llega a encontrar es distinta que en los libros poéticos. Es un género altamente simbólico. Altamente simbólico. Dijimos que ocupa figuras de seres simbólicos que comunican al hombre realidades trascendentes. En segundo lugar, es un género que no se encuentra en una línea cronológica. No es cronológico. Si uno empieza a leer los capítulos del Apocalipsis, del 1 en adelante, y cree que se va dando en ese suceso, en esa línea de tiempo, es un error. Un libro histórico sí está escrito de esa manera, aunque aún en nuestra Biblia podemos encontrar que, por ejemplo, libros como el libro de los Reyes se va cruzando con algunos otros libros y pareciera que, bueno, esto ya había pasado, pero es una línea. Los libros históricos dentro de cada libro tienen una línea cronológica, no así la literatura apocalíptica. Los escritores de la literatura apocalíptica usaban esta fórmula, que es el vaticinio ex eventu, que dijimos que es cuando un autor en su presente toma recursos del pasado para ilustrar sucesos en el futuro. Amén. ¿Recuerdas cuando en Marcos 13:14 el Señor Jesús dice: y cuando vean que viene a Jerusalén la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces sí, dice, los que están en los montes, los que están en Jerusalén suban a los montes, y da una alerta. El Señor Jesús en su presente toma un evento que ya había sucedido en el 160 a.C. con Antíoco Epífanes, que antes, cerca de 400 años antes, Daniel había profetizado. ¿Ok? Y él ocupa para referirse a un suceso que ha de venir en el futuro
de la iglesia. En segundo lugar, la literatura apocalíptica responde a un suceso sociológico, es decir, a un evento social. En este caso, el Apocalipsis responde a una de las persecuciones del imperio sobre la iglesia. A las 7 iglesias que estaban dispersas en Asia, estaban bajo persecución, y el apóstol Juan les escribe esta carta para darles ánimo y fortaleza. Esto es necesario conocer cuál es el suceso que motivó la escritura, porque en esto vamos a poder encontrar el objetivo de la escritura de dicho libro. ¿Para qué fue escrito? El Apocalipsis, mis hermanos, fue escrito para darnos consuelo y fortaleza. No para llenarnos de miedo, no para inspirar a Hollywood para hacer sus películas apocalípticas y post-apocalípticas. ¿Ok? Y en tercer lugar, para la interpretación de la literatura apocalíptica, se requiere, la literatura ocupa para su escritura y requiere para su interpretación una base teológica. Es la clave, la base teológica con la que el autor escribe y con la que nosotros interpretemos es la clave para descifrar los símbolos que se encuentran. Y esos símbolos se encuentran dentro de todo el canon bíblico. ¿Ok? Por ejemplo, cuando en Juan leemos, me parece que es 16, cuando dice que el apóstol Juan ve al Cordero de Dios. Nosotros hoy, por nuestro antecedente teológico, sabemos que el Cordero de Dios se refiere a Jesucristo. ¿Ok? Sin embargo, si un judío llegara a leer esto, para él el Cordero de Dios no ha sido manifiesto y sigue pensando en los corderos que fueron ofrecidos en el pacto levítico. ¿Ok? En el sacerdocio levítico. Entonces nuestra teología influye e impacta en nuestra forma de interpretar la literatura apocalíptica. Debemos hablar acerca de 2 puntos básicos para poder interpretar qué es el milenio. Número 1, su naturaleza real, es decir, qué es lo que realmente es el milenio. ¿De qué tipo de naturaleza es? ¿Es naturaleza simbólica? ¿Es naturaleza literal? ¿Tiene una naturaleza alegórica? ¿O qué tipo de naturaleza tiene el milenio? ¿Con qué intención la escribió el autor? ¿Qué estaba teniendo en su mente? ¿Qué intención tenía? Y en segundo lugar, tenemos que ver cuál es su relación cronológica con la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo. ¿Qué tiene que ver el milenio con la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la relación en cuanto al tiempo que estos dos mantienen? Esta relación o esta leve, porque hay una leve tensión en estos 2 puntos. ¿Cuál es esta naturaleza? Y para eso vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué es el milenio? Les decía que este tema es una de las cuestiones más debatidas en la escatología, que es el estudio de las cosas o los asuntos del fin. El debate se centra, mis hermanos, fundamentalmente en el significado de la palabra 1000 años. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20. La palabra como tal, reino milenial, ni siquiera la palabra milenio aparece de manera literal en las Escrituras. Sin embargo, nosotros lo llamamos así a este periodo de 1000 años que el Apocalipsis nos muestra. Fíjate que este concepto del milenio solamente aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. No hay otro capítulo, no hay otro lugar en la Escritura que nos pueda ayudar para dar más luz. No quiero decir desafortunadamente, porque Dios tiene en control todas las cosas, y aún en la inspiración bíblica, yo estoy convencido que Él puso ciertos temas en ciertos libros y en ciertos momentos por una razón. Pero para nosotros de este lado es un poco complicado interpretar esto, puesto que se encuentra en el centro de un libro que es tal vez el libro más complicado de interpretar de toda la Biblia, junto con tal vez el libro del Eclesiastés, que es un libro de sabiduría. ¿Ok? Entonces tenemos esa complicación. Solamente se menciona este periodo de 1000 años, se menciona 6 veces. Del capítulo 2 al capítulo 7, del capítulo 20 es donde se menciona. ¿Ok? Y quiero que leamos hoy solamente el versículo 1 en este momento para comenzar con nuestro estudio. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Esas son las primeras 2 ocasiones en que la palabra hace referencia a un periodo de 1000 años en la que habrán ciertas características sobre el gobierno de Dios, la praxis del gobierno de Dios sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, hay un debate el debate sobre el milenio se centra en este punto, y es si esta palabra 1000 años tiene una naturaleza literal o tiene una naturaleza simbólica. ¿Ok? La palabra correcta es simbólica, mis hermanos, porque usa símbolos, y todo símbolo tiene un significado preciso. Es diferente a una alegoría. Una alegoría, tú puedes encontrar alguna frase, alguna escena dentro de un texto, y una alegoría tú tal vez le buscas las coincidencias con otra escena aparte en otro texto, en otro lugar. Y tú de manera mental haces conexiones. Hay algunas que son buenas alegorías, que son alegorías directas, pero hay algunas veces que en las alegorías podemos tender a torcer para alcanzar la interpretación que queremos darle. El libro del Apocalipsis es un libro simbólico, y todo símbolo tiene un significado preciso, exacto. Si uno ve en las calles el símbolo de detenerse, el símbolo de no fumar, el símbolo de peligro, el símbolo de precaución, no nos ponemos a especular, tiene un significado claro. Ahora, la Biblia, la clave para interpretar los símbolos del final se encuentran a lo largo de todas las escrituras, como el ejemplo que ya dimos sobre el Cordero de Dios. Amén. Entonces, es importante distinguir qué naturaleza tiene esta palabra 1000 años. Podemos leer, por ejemplo, mis hermanos, en Isaías capítulo 55, versículo 12, lo siguiente: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y lo siguiente: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Si no tenemos una correcta interpretación y conocimiento de qué es lo que estamos leyendo, mis hermanos, podemos caer en el error de interpretar que en aquel día que la palabra narra, a los montes les van a salir manos o les van a salir bocas a los montes, y literalmente van a comenzar a cantar delante de nosotros. Y que a los árboles del campo les saldrán manos y comenzarán a aplaudir. Esto sucedería si le hacemos una aplicación simbólica o incluso alegórica al pasaje de Isaías. No así, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23, dice, hablando del Señor Jesús y sus discípulos, dice: y entrando él, es Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Está narrando solamente un suceso, un movimiento, ¿no? El caso del libro de Mateo no es un libro simbólico, no es un libro profético, es un libro histórico, es un libro, se les denominan evangelios porque ahí está revelado el evangelio de Cristo, pero son las memorias de los apóstoles. Están narrando acontecimientos que ellos vivieron. Entonces, ¿qué pasa si uno se pone a interpretar de manera literal el texto anterior y de manera simbólica la barca, y decir, bueno, la barca es lo que sostiene el peso de los discípulos, y eran 12, entonces son las 12 tribus, y va sosteniendo sobre el agua es la palabra de Dios, y entonces la barca tiene que ser el Espíritu Santo que nos sostiene, y empezamos a fantasear, hermanos, cuando el texto no está hablando en ningún momento de manera simbólica, sino literal y natural. Y debe ser leído de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del milenio? ¿Es literal o es simbólica? Si tú estás esperando que yo ahorita de manera casi sobrehumana te diga con precisión cuál es, hermano, déjame te digo que pierdas esperanzas.
No es mi intención el día de hoy venirte a decir y a resolver las controversias que llevan siglos dentro de la iglesia, donde hombres de Dios, capacitados, instruidos, doctos en las Escrituras, se encuentran en desacuerdos, pero no por eso separados, no por eso unos perdidos y otros salvos por su interpretación. No es así. Pero veamos algunas características del milenio que el pasaje de Apocalipsis 20 sí nos deja conocer. Y lo primero que encontramos es que es un periodo de tiempo, es un periodo en el que Satanás es atado y echado al abismo. Esto lo acabamos de leer en Apocalipsis, se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 1. ¿Ok? El principio para decir que el Satanás debe ser atado se encuentra en Mateo 12:29, cuando el Señor Jesús dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Toma en cuenta que el Satanás fue arrojado a la tierra y le fue dada autoridad como el príncipe de este mundo, y él comenzó a establecer su reino, entre comillas, mediante su influencia, y creó diversidad de culturas, diversidad de cultos, diversidad de pensamientos y de rituales, todos ellos paganos y por ende satánicos, mis hermanos. Rituales y pensamientos, culturas satánicas. Entonces el Señor Jesús deja claro que para que alguien llegue al lugar donde hay ya una autoridad, denominado aquí como el hombre fuerte, primero debe atarle, y eso es lo que sucede en el tiempo del milenio. Es atado, pero no solamente es atado, sino que es echado al abismo. Esta palabra es abisón en griego, que significa o nos comunica la idea de un lugar subterráneo de confinamiento, de encarcelamiento y de tormento. En este caso es un lugar de encarcelamiento y tormento para Satanás y sus ángeles malvados, sus ángeles y sus demonios. ¿Ok? En Mateo 8:24 nos deja ver la palabra que estos demonios saben qué es el abismo y cuál es el objetivo de Mateo 8:24, hablando acerca de la historia del Gadareno, dice que aquella potestad o aquel demonio llamado Legión que estaba en aquel hombre en Gadara, dijo, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hasta allí ellos saben que el Señor tiene la autoridad de someterlos a un tormento. Pero en el versículo paralelo de Lucas 8:31, en el versículo paralelo de Lucas 8:31, el doctor Lucas escribe de la siguiente manera, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es decir, que si sumamos estos dos textos, nos encontramos con que el lugar del abismo es un sinónimo o está muy correlacionado con un lugar de tormento. Este es el lugar al que Satanás es echado en este periodo de 1000 años. Amén. Entonces, es un tiempo donde la actividad satánica se encuentra disminuida, por lo menos, o anulada, dependiendo de la interpretación que tengamos, si es simbólico o literal. Puede ser, es un periodo de tiempo donde la influencia satánica, el poder de las tinieblas, se encuentra retenido, se encuentra encarcelado. Ahora, tomemos en cuenta, mis hermanos, que como dijimos en alguna otra ocasión, Satanás no es un ser omnipresente. La omnipresencia es un atributo exclusivamente de nuestro Señor y Dios. Satanás es un ser limitado al espacio y al tiempo. No es eterno, es muy longevo, vivirá mucho más que todos nosotros y ha vivido mucho más que todos los seres humanos, pero tendrá muerte, no es un ser eterno. Entonces, que Satanás sea atado en este periodo de tiempo no significa que su influencia a través de los demás espíritus pueda continuar en la tierra. ¿Ok? Un segundo punto de las características del reino milenial es que la palabra dice en Apocalipsis 20 del 4 al 6 lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? De todos aquellos, dice la palabra, que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Esta primera resurrección de la que habla el apóstol Juan es de aquellos que han sido fieles a Jesucristo. Aquellos que no han negado su nombre, que no se postraron ante la imagen de la bestia ni recibieron su marca. Aquellos que dieron sus cuellos para ser decapitados por causa del evangelio de Cristo y por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice que y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso significa que fueron resucitados. Esta primera resurrección nos está diciendo que los muertos en Cristo resucitaremos primero para reinar juntamente con Cristo en este periodo de 1000 años, que hasta ahorita no sabremos, creo yo, hasta ese día, si son literales o simbólicos. Pero la Biblia habla de 1000 años. Sea como sea esto, nosotros los santos que muramos en Cristo, seremos resucitados para reinar juntamente con Cristo por este periodo de 1000 años. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí se cumple también este pasaje que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Si bien hoy tenemos que representar el reino y si bien hoy tenemos que oficiar de manera inicial y principal en nuestros hogares como sacerdotes, no estamos en plenitud de funciones porque tenemos a un rey, sacerdote y profeta sobre nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cumplimiento total de esta promesa de ser reyes y sacerdotes será cumplida en este periodo de 1000 años. La Biblia nos habla de dos clases de resurrecciones, mis hermanos. Primero, una resurrección para vida y la segunda, una resurrección para muerte. Los otros muertos de los que habla Apocalipsis 20, el que acabamos de leer, son los cuerpos de los incrédulos de todas las épocas. Ellos que no serán levantados hasta el juicio del gran trono blanco después del milenio. ¿Ok? Dice que hasta que se cumple ese tiempo de 1000 años, aquellos que han sufrido por el evangelio de Cristo recibirán su recompensa que ha sido prometida. En Romanos 8:17 leemos: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En 2 Timoteo 2:11 y 12 leemos: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y más adelante en Apocalipsis 2:10 también leemos: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra de Dios nos deja ver que el no estimar nuestra vida como algo a que aferrarnos, tal como hizo el Señor Jesús, no estimar a Él su existencia eterna como algo para que aferrarse. Nosotros cuanto más debemos estar dispuestos a presentar nuestra vida delante de Dios. Por supuesto, esto es algo muy sencillo de decir, pero es mi oración que el Señor Espíritu Santo nos sostenga para el día de la prueba. Y si hubiera que presentarnos delante de estas circunstancias, tenemos promesas de que el Señor nos ha de levantar para ser glorificados en Él, para reinar juntamente con Él y para recibir la corona de la vida. La tercera característica del reino milenial es que es un reino en la tierra. En el Antiguo Testamento ya hay anticipaciones acerca de un momento, un periodo de paz universal y prosperidad que sería sobre la tierra. En Isaías 2, versículos, del 2 al 4, leemos: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En esta escritura del profeta Isaías nos dice que llegará un momento en que el Señor regirá sobre las naciones, juzgará sobre todas las naciones y reprenderá a muchos de los pueblos, y entonces vendrá un periodo de desarme, digámoslo así, en el que las espadas se volverán en rejas para arado y sus lanzas se convertirán en hoces para la siega. Vendrá un periodo de paz en el que no tendrá sentido que hayan más arsenales militares ni arma de ningún tipo. Ahora, si leemos el Apocalipsis capítulo 20, por supuesto que el apóstol Juan está hablando que mira descender del cielo hacia la tierra todo lo que está viendo. Entonces, se infiere que el reino que el Señor dice que desciende a la tierra a establecer un reino milenial. Entonces, este periodo de 1000 años que la Biblia habla es en la tierra. ¿Ok? El cuarto punto o la cuarta característica es que la liberación de Satanás y su caída. Al final de este periodo de 1000 años, Satanás, dice la palabra, que será vuelto a liberar, será liberado nuevamente por un periodo corto de tiempo en el que él organizará una rebelión en contra de Jesucristo y de su nación de santos, y los atacará. Y entonces dice la palabra que Dios mismo con fuego y azufre los consumirá. ¿Ok? Apocalipsis 20 del 7 al 10 es donde se recapitula esta narración o este suceso. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es al término de este periodo de 1000 años que la palabra nos deja ver que el destino final y definitivo, eterno de Luzbel, de la bestia y el falso profeta, esta triada o este trío, mis hermanos, satánico. Hermano, yo quiero hoy quitar una idea que hay dentro de la iglesia. Yo he escuchado muchas veces hablar de estos temas al referirse a este trío como la Trinidad satánica. Eso es un completo error, incluso es una herejía, porque la Trinidad, la capacidad de esta existencia de un solo ser en 3 personas, es solamente de nuestro Dios. Quitémonos ese lenguaje que refleja desconocimiento acerca de quién es Dios, más de que quién es el diablo. Es desconocer quién es Dios, que la Trinidad es una virtud, un atributo que solamente Él tiene y ejerce. Dijimos que hay 2 puntos que tenemos que enfrentar para interpretar el milenio. Dijimos primero que es su naturaleza real o qué es el milenio. ¿Ok? Pero otro punto, ahorita vimos algunas características del milenio. Estas son cosas que tenemos claras y que podemos esperar con toda certeza y seguridad. Amén. Satanás será atado y echado al abismo. Los santos resucitaremos para reinar juntamente con Cristo. Ese era un proceso, un tiempo en la tierra donde se asentará el reino del Señor, o se está asentando el reino del Señor. Y al final vendrá el destino final del enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y toda su influencia será destruida y echada en el lugar del lago de fuego y azufre de manera eterna. Pero ahora tenemos que abordar el segundo punto, y es: ¿cuál es su relación cronológica con la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la relación cronológica que tiene el milenio con la segunda venida de Cristo? Es decir, ¿cuándo es el milenio? Hermanos, nos estamos metiendo en camisas de 11 varas.
Por eso no vengo hoy en una posición arrogante, sino humilde delante del Señor y delante de ti, para plantearte las distintas posturas de interpretación que la iglesia ha desarrollado por los siglos. Debes saber, hermano, y conocer. Tal vez alguien pueda decir, es que son datos, hermanos. Debemos saber y conocer qué creemos los cristianos. Debemos conocerlo. Debemos conocer también que en el desarrollo de la escatología a lo largo de la historia, hermano, nunca ha habido un consenso. En el principio, en la era patrística, en los padres de la iglesia, después de que mueren los apóstoles de la era apostólica, se les empezó a conocer a los que creían en el milenio como los quilistas. ¿Por qué? Porque la palabra 1000 años viene la palabra quilia, que viene de ahí viene nuestra palabra en castellano, que es la palabra kilo, que es 1000, ¿ok? Y a los quilistas les decían aquellos que creían en el establecimiento de 1000 años de un reino. Después llegó la era patrística y Agustín de Hipona, San Agustín, comenzó con otro tipo de interpretaciones y dio a conocer otras posturas que hoy vamos a tocar y vamos a tratar de explicar de manera muy por encimita, muy superficial. Cada una de estas es un tema, hermanos, a profundizar y a clavarse por años. ¿Ok? Entonces, nunca ha habido un consenso histórico sobre la interpretación del Apocalipsis. Debes tenerlo eso claro. Porque estamos en una era en la que tendemos a descalificar a todos los que no piensan como nosotros de manera exacta y de una manera como una calca, mis hermanos. Pero si es así, mis hermanos, nos estamos descoyuntando del cuerpo de Cristo, porque nunca ha habido un conocimiento o un entendimiento, mejor dicho, un entendimiento homogéneo, monolítico en todo el corpus que es el cristianismo. No lo ha habido. Vamos a ver las formas en que se ha interpretado y se interpreta. Algunos de estos todavía continúan hasta hoy, pero en menor grado, el Apocalipsis. ¿Ok? El primero de estos, la primera forma de interpretar el Apocalipsis o la escatología es un pensamiento llamado preterismo. Preterismo viene de la palabra preter, que significa pasado. El preterismo acerca de los eventos narrados en el Monte de los Olivos y en Apocalipsis. ¿Cuáles son estos eventos, mis hermanos? Los hemos estudiado: la abominación desoladora, el anticristo, la tribulación y gran tribulación, la segunda venida del Señor y todo lo que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis. En torno a eso, el preterismo sostiene que ya se ha cumplido todo en torno al año 70. Para esto, interpretación, incluso la segunda venida del Señor ya se cumplió. Y con ellos yo tengo un gran problema. Y más que con ellos, creo que yo tendría un gran problema si ya hubiera venido el Señor. Amén. Sin embargo, podemos ver por la palabra que hay cosas que no se han cumplido. Un problema con esto es que el Apocalipsis, para que esto fuera así, el Apocalipsis tendría que haberse escrito antes del año 70 para que se pudiera tener un cumplimiento profético. Sin embargo, el consenso casi homogéneo es que el Apocalipsis se escribe en torno al año 90 después de Cristo. ¿Ok? La segunda forma de interpretación del Apocalipsis es el preterismo moderado. Como que dijeron, ok, creo que exageramos. Vamos a moderarnos un poquito. En su postura o su máxima, un distintivo, tal vez el más sobresaliente, es que para ellos, los preteristas moderados, casi todo se ha cumplido en torno al año 70. Ya como que le bajaron 2 rayitas a su énfasis. Casi todo, no todo, como que no se ha cumplido el regreso futuro de Cristo. Dicen, ok, no podemos negar Hechos 1, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Cristo no ha vuelto. Y también hacen referencia a que aún no se ha cumplido el juicio de Dios a las naciones de Mateo capítulo 25. Un preterismo moderado. Después tenemos otra postura de interpretación apocalíptica o escatológica que es llamada historicismo. ¿Qué es lo que postula el historicismo? Ellos describen la historia
Describen la historia tal como se ha desarrollado a los siglos, dicen que los eventos profetizados en el Sermón del Monte, en el Sermón de los Olivos, y en el Apocalipsis, describen la historia tal como se ha desarrollado a lo largo de los siglos desde la primera venida. Es decir, ellos dicen que las profecías del Sermón del Monte, Marcos capítulo 13 y el libro de Apocalipsis, lo que hacen es que van narrando sucesos que a lo largo de toda la historia de la iglesia se han venido cumpliendo, que ya se han venido cumpliendo. Es decir, que tienen solamente un cumplimiento histórico, que las profecías solamente tienen un cumplimiento histórico. Para ellos, Antíoco puede ser el cumplimiento del anticristo, o en torno al año 70 sería la invasión de Tito Vespasiano, en la que destruyen el templo de Jerusalén. Para los historicistas, él es el anticristo y hay un desarrollo de la historia cumpliéndose. Para ellos los terremotos, las persecuciones, las guerras y los falsos profetas son los que se han dado a lo largo de la historia. Para el historicismo, las bestias del Apocalipsis, el dragón, la bestia, el falso profeta y la gran ramera Babilonia se refieren a Satanás obrando a través del Imperio Romano y a través de la Iglesia Católica Romana. Para ellos, como por ejemplo Martín Lutero, en su momento él adoptó esta forma de pensamiento y de interpretación bíblica para que no satanicemos, mis hermanos, a los que piensan diferente a nosotros. Al final, dice la palabra que hoy todos vemos como por espejo. Hoy vemos en sombra, es difuso. Solamente tenemos una visión 20/20 para voltear al pasado. Para voltear al pasado sí tenemos una visión clara, pero para el futuro, hermanos, somos miopes. Lo dice la palabra, que hoy vemos como por espejo, en sombras. Para ellos las profecías tienen solamente un cumplimiento histórico. El futurismo. ¿Qué dice el futurismo? El futurismo acerca de los eventos relacionados o profetizados en el Sermón del Monte de los Olivos y el Apocalipsis, ellos afirman que algunas profecías aguardan por un cumplimiento futuro, mientras que algunas ya se cumplieron. Ellos dicen, ok, no es que todo ya se haya cumplido, pero sí se han cumplido algunas cosas. Como por ejemplo, Jesús anticipó y predijo la destrucción del templo. Y sucedió de manera histórica en el 70. Fue destruido. Entonces el futurismo dice hay cosas que ya se cumplieron en el pasado, muchas de ellas en torno al año 70, y algunas otras se han venido cumpliendo con el transcurrir de los siglos, pero hay cosas que vienen en el futuro. Hay cosas que aún no se han cumplido y vienen en el futuro. El siguiente es el idealismo. Hermanos, espero no estarte mareando, pero es importante, mis hermanos. Es importante porque al final quiero llegar a la conclusión donde explicaré por qué es importante. A diferencia, hermanos, de los modelos anteriores, del preterismo enfocado en el pasado, del historicismo enfocado solamente en el transcurrir de los tiempos, en la historia, en el presente, y el futurismo enfocado parcialmente en el pasado, o en el presente y en el futuro. El idealismo no hace hincapié en el cumplimiento pasado, presente o futuro de la profecía bíblica. No se fija tanto en el cuándo, sino en el por qué. Para ellos, los eventos profetizados en el Sermón del Monte de los Olivos y en el Apocalipsis son enseñanzas de verdades y principios atemporales para los cristianos de todas las generaciones. Es decir, para ellos no se fijan tanto en si se va a cumplir antes, después, cuándo, si fue en el pasado, si será en el futuro, si fue ayer, si será mañana. No se meten en eso. Ellos tratan de rescatar lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como iglesia. Por ejemplo, al decirnos que cuando veamos la desolación, la abominación desoladora, huyamos a los montes. Ellos no dicen cuándo va a ser. No, ellos dicen qué nos quiere decir el Señor. ¿Por qué nos dice que subamos a los montes? ¿Qué enseñanza nos quiere transmitir? ¿Qué verdad nos quiere transmitir? El monte era un lugar de adoración.
Era donde Dios se manifestaba en los montes. El Edén estuvo en un monte. El tabernáculo fue asentado y Jerusalén fue asentada en un monte. La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descenderá y se asentará en un monte. Será la presencia de Dios. Nos está diciendo que cuando veamos que todos apostatan, vayamos nosotros y nos rindamos en la presencia de Dios y tengamos más comunión con Dios. Yo creo que es un aspecto interesante para analizar el Apocalipsis. Es una forma de verlo muy interesante. Tal vez es un poco menos atractiva o incentiva un poquito menos el morbo que a veces nos dan esos temas. Porque, qué chiste tiene, entonces no van a ser cuernos, de veras no va a salir un monstruo así, de veras no va a haber uno así. Nada más es una idea, es un concepto. En fin, yo no soy ahorita, hermanos, no quiero ni defender ni atacar ninguna, yo solamente quiero exponerlas. Yo solamente deseo exponerlas porque es necesario que conozcas esto, mis hermanos. Porque el cuerpo de Cristo se está dividiendo por cosas secundarias. Debemos conocer esto. Ahora, estas son posturas de interpretación sobre la escatología. Preteristas moderados, historicistas, futuristas, idealistas. Pero ahora vamos a ver que se pone más compleja la cosa. Te dije que este era de los temas más complejos para interpretar y para explicarlo otro tanto, hermanos. ¿Ok? Entonces, estas posturas sobre la escatología, sin lugar a dudas, tienen una repercusión directa sobre la postura de interpretación sobre el milenio. Pues ya se cumplió en el pasado, según los historicistas, o los preteristas, perdón. El reino es un reino histórico que se ha estado cumpliendo, o se ha cumplido a lo largo de la historia. ¿Es un reino futuro que nos espera, según los futuristas? ¿O es un reino idealista? Es un reino de verdades, de realidades espirituales. Es un reino espiritual que no es tangible. Como el Señor Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Porque déjame te digo que todas estas posturas, hermano, todas tienen bases y argumentos bíblicos. Y la palabra no se equivoca. Quien la escribió es un Dios perfecto. Y si dejó esos espacios, es por algo, mis hermanos. Porque lo oculto, los secretos pertenecen al Señor. En su sabiduría Él sabe por qué lo hace. Vamos de lleno, ahora sí, a las posturas respecto al milenio. Para definir, son fundamentalmente tres posturas, aunque una de ellas tiene una segunda rama, como lo hace el preterismo. Y para esta interpretación del milenio se han usado tres distintos prefijos a la palabra milenio. Uno de estos es has escuchado que hay gente que dice yo soy premilenial, hay gente que dice yo soy amilenial, hay gente que dice yo soy postmilenial. Y esto hace referencia al cuándo, que es el tema. Recuerda, la relación cronológica entre el milenio y la segunda venida de Cristo. Entonces, estos prefijos a, pre o post se refieren a la relación entre el milenio y la segunda venida de Cristo. Es decir, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Antes, durante o después del milenio? Tal vez para muchos suene nuevo esto. Dices, ¿cómo? ¿Que no es antes? Siempre he aprendido que es antes. Por eso creo que es importante exponer hoy estos temas. Porque de repente como cristianos, incluso como predicadores, nos podemos volver dogmáticos con temas que no son dogmas de fe y que no nos deben dividir como iglesia, que no nos deben separar como iglesia. El primero de ellos es el premilenialismo. ¿Qué es lo que postula el premilenialismo? Bueno, ellos dicen que la segunda venida de Cristo será primero y luego vendrá un reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra. El premilenialismo plantea esto, que la segunda venida de Cristo será primero y luego vendrá un reino de Cristo de 1000 años sobre la tierra. Y antes de que el estado eterno de un nuevo cielo y una nueva tierra sea establecido. Después del milenio viene el cielo nuevo, tierra nueva. Se llama premilenial porque pone la venida de Cristo antes del milenio. Entonces ves la relación entre la venida de Cristo y el milenio. Ok, la siguiente, la postura amilenial. El prefijo a
significa sin. ¿Ok? Amoral es una persona sin moral. Ateo es una persona sin Dios, ¿no? Es curioso porque ateo no significa que no exista Dios, sino que ellos están sin Dios. Entonces es correcto el término que ocupan. Están sin Dios. Amilenialismo, muchos de primera instancia creen que la milenialista niega la realidad de estos 1000 años que Apocalipsis 20 muestra, pero no es así. No es así. De nuevo, el debate entre el milenio en su naturaleza es si es literal o si es simbólico. Para el amilenialista, a diferencia del premilenial, que para él es un reino literal, para el amilenialista, el reino, dice, Cristo vendrá en su segunda venida e inmediatamente dará paso a los cielos, a los nuevos cielos y a la tierra sin que haya un reinado literal de 1000 años. Es decir, para la milenial, el milenio es algo simbólico. No es algo descabellado porque estamos en Apocalipsis. Estamos en literatura apocalíptica. ¿Ok? No es algo descabellado. Es algo simbólico. ¿Ok? Para ellos, el Señor viene, ellos le llaman o definen este periodo de 1000 años, para ellos es el tiempo que existe entre su primera venida y su segunda venida. Para ellos el milenio ya está desde la cruz y ya estamos. Para ellos ya está. De nuevo, yo no vengo aquí a defender o atacar ninguna u otra postura, porque todas, hermanos, aunque tú digas yo soy premilenial de hueso colorado, pues tu hueso será colorado, pero todas tienen problemas. Hay pasajes que ponen en aprietos a todas las posturas, porque al final la sabiduría y el conocimiento solo es de Dios. El futuro es del Señor. Para ellos el milenio es el tiempo entre la primera venida y su regreso. El amilenial interpreta muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que se refieren al reino milenial como predicciones que se están cumpliendo de forma no literal, ya sea en experiencia actual de la iglesia sobre la tierra o experiencia de la iglesia en el cielo. No niegan el milenio, simplemente ellos creen o sencillamente ellos creen que el reino se manifiesta de una manera simbólica, no literal. No literal. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero no hay quien niegue esto. Por ejemplo, hermanos, hay otro punto donde muchos interpretan, es que a veces escuchamos una postura diferente a nosotros, hermano, y por automático volteamos con las uñas y con la espada desenvainada, mis hermanos. Y no debe ser así, hay que escuchar, porque hay mucha gente que cree, es que hay personas que no creen en el arrebatamiento. No. Yo he revisado un poco el tema y dentro de las posturas ortodoxas del cristianismo no hay una que niegue el arrebatamiento. Lo que no creen es que sea un arrebatamiento secreto, sino que va a ser visible y lo ven en otro momento que nosotros o que algunos otros. ¿Ok? Pero hay verdades fehacientes en la palabra. Uno de estos es que la Biblia sí dice que habrá un periodo de 1000 años donde Satanás será atado, será echado al abismo, Cristo reinará con sus resucitados y habrá un tiempo en la tierra y al final de este tiempo el Satanás será destruido, enviado a su fin de destrucción eterna. Eso lo dice la Biblia, claro, que son las características que ya estudiamos, que ya revisamos. Estamos ahora en los puntos donde no hay un pensamiento homogéneo. ¿Ok? Después viene el postmilenialismo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Cristo vendrá en su segunda venida después del milenio para establecer el orden eterno de todas las cosas. En ese sentido, mis hermanos, el premilenialismo le lleva mucha ventaja, tal vez por eso es de los que más ha crecido, porque tiene un mensaje muy positivo y muy alentador que nos dice que nosotros no estaremos en la gran tribulación ni pasaremos por todas las calamidades que el Apocalipsis narra. Sin embargo, para el posmilenial, la iglesia pasará por la gran tribulación. Tal vez por eso es la menos común. Es la que menos todavía se cree. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas cronologías. Podemos ir a la siguiente.
algunos distintivos escatológicos de estas posiciones. Te decía que igual que el preterismo tiene una rama un poco menos radical o menos determinante. Lo mismo sucede con el premilenialismo. Existen dos ramas. El primero de estos es el premilenialismo dispensacional. Esta palabra dispensacional viene de una palabra que sí es bíblica, que el apóstol Pablo usa, que es la palabra dispensación, que se puede también traducir como era, economía o administración. Esta postura dispensacional realmente no es una postura relativamente nueva, que tendrá, no sé, 120 años tal vez. El dispensacionalismo es una escuela de interpretación bíblica que interpreta toda la Biblia. Toda la Biblia es interpretada desde un foco dispensacionalista para los dispensacionalistas. Y bueno, vamos a ver algunos de sus 7, o son 8 puntos que hablan acerca de la escatología. Dentro de la escatología dispensacional están estos puntos. Número 1, ellos dicen que Cristo ofreció a los judíos el cumplimiento del reino davídico, pero ellos lo rechazaron. Y es por eso que este reino davídico se ha de cumplir en un futuro. Ellos creen que el periodo de la iglesia es un paréntesis dentro de la historia de la redención, que el Señor Jesús intentó establecer un reino davídico, un reino mesiánico con David, y que le prometió que no faltaría un heredero o un descendiente suyo en el trono y que gobernaría para siempre, perpetuamente, le dijo, fue la promesa. Ellos interpretan de manera literal que es un reino político, religioso, económico como una nación, y que como los judíos no reconocieron al Mesías, entonces el Señor, como un plan B, volteó y dijo, bueno, veamos entonces ahora, mientras ellos no se deciden, vamos con la iglesia, y empezó a levantar el reino en la iglesia. Y que al final del tiempo Israel va a abrir los ojos y va a regresar, y entonces sí, el Señor va a poder al fin y establecer el reino mesiánico en el linaje de David que tanto había esperado realizar. En el punto número 2 vemos que el dispensacionalismo se llama así, decía, porque ellos dividen la historia en 7 dispensaciones. Toda la historia de la redención bíblica la dividen en 7 dispensaciones, en 7 administraciones que están definidas en la forma en cómo Dios se relaciona con el hombre a través de ciertos pactos abrámicos, pactos davídicos, pactos levíticos, en fin, y cómo Dios se relaciona con el hombre y cómo los castiga, en fin. Para el dispensacionalismo, la iglesia actual se encuentra en esta era que es llamada la era de la iglesia. ¿Ok? El tercer punto es un distintivo del dispensacionalismo, es que hay una separación Israel-iglesia. Son planes de redención distintos, son procesos de salvación distintos y aplicaciones distintas. De nuevo, yo no vengo a hacer ni una apología ni un ataque. Yo las expongo, pero sí encuentro ciertos problemas. El cuarto punto de la escatología premilenial dispensacionalista es que, hermano, se pone, pero nomás rescatemos las ideas centrales. Ellos en el cuarto punto dicen, se cree que la iglesia en el transcurso de la historia irá en decadencia total, hasta que sea una iglesia totalmente apóstata. Al final de esta era, que es la era de la iglesia, que la iglesia se abandonará totalmente al Señor. En el quinto punto ellos sostienen, el dispensacionalismo sostiene el rapto secreto pretribulacional, es decir, el rapto secreto antes de la tribulación. Que antes de la tribulación el Señor de manera secreta toma a los suyos para librarlos del proceso de la tribulación. En sexto punto, Cristo regresa e impone un reino político judío de 1000 años literales en Israel. Séptimo punto, dice que Satanás será liberado y habrá una rebelión contra Cristo y que será aplastada con el fuego de Dios. Ya lo leímos a partir del versículo 7.
Habrá una rebelión en contra de Cristo y será aplastada con el fuego de Dios. El octavo punto dice, vendrá una segunda resurrección, ¿ok? La resurrección de los no creyentes, vendrá el juicio y después del juicio y ser arrojados todos el Satanás y sus seguidores al lago de fuego, se implantará el orden eterno final, ¿ok? También hay otra rama del premilenialismo que es el premilenialismo histórico. Número 1 dice que la era de la iglesia es la fase inicial del reino de Cristo. Número 2 sostiene que la iglesia del Nuevo Testamento a lo largo de la historia obtiene muchas victorias, hace muchas cosas bien y va creciente y va triunfante la iglesia, hay victorias, pero al final se corrompe. El dispensacionalismo dice que va en picada. El histórico dice que tiene sus victorias, tiene días buenos, tiene momentos malos y todo, pero al final termina también corrompiéndose. Punto 3, la iglesia pasará los tiempos de la gran tribulación. Debido a esta caída, tiene que pasar por el periodo de la gran tribulación. Punto 4, al final de la tribulación, Cristo vuelve, arrebata a su iglesia, resucita a los santos. Te das cuenta aquí como el arrebatamiento no es antes, sino es después. En esta interpretación, realiza el juicio de los justos en un instante para galardón, el tribunal de Cristo. En ese momento, todo sucede a la segunda venida. Y en el quinto punto dice que Cristo descenderá con sus santos, se dará la lucha de Armagedón, atará a Satanás y establecerá un reino político mundial de 1000 años. En esta postura histórica premilenial parece ser como que hay dos segundas venidas. El Señor primero desciende, arrebata a los suyos a las nubes, los arrebata, vuelve con sus iglesias y todo, y después desciende completamente para establecer el reino milenial, que igual para el histórico son literales en Jerusalén. Estas dos posturas son las que esperan la manifestación física del tercer templo, porque si no hay un levantamiento físico del tercer templo, no puede haber un reino físico. En estas posturas, los sacrificios levíticos son reinstaurados, se vuelven a sacrificar las vacas lazanas, a todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento es reactivado, ¿ok? El siguiente punto es el amilenialismo, que como dijimos, no niegan el milenio, sino no creen que sea un milenio literal. Para la milenialista, la era de la iglesia es la era del reino profetizado en el Antiguo Testamento. A medida que la iglesia se convierte en el Israel de Dios, el amilenialismo no hace la distinción iglesia-Israel. Entonces, Israel es la iglesia, el verdadero Israel. No podemos poner allí a Caifás, a Judas, no podemos incluirlos ahí, aunque eran israelitas o judíos. Pero son aquellos que aún dentro del pueblo de Israel han mantenido la fe en el Mesías prometido, y después de la cruz son todos aquellos, incluso judíos también, porque de ahí surge, no es que nazca del judaísmo, sino que, hermanos, es que el primer hombre que fue llamado hebreo fue Abraham, y Abraham no era judío. Abraham era un pagano de Ur de los Caldeos y fue llamado hebreo, que significa extranjero, y de ahí surgió una nación que se llama Israel, y él es el padre de la fe, ¿ok? Entonces, para el amilenial, la iglesia, Israel, el Israel espiritual de Dios es la iglesia. Pero en el punto 2, Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Jesús. Para la milenial, Satanás fue atado en el momento que Cristo viene a su ministerio en la tierra y comienza a sanar enfermos, comienza a resucitar muertos, porque en ese momento, ¿quién tenía las llaves de la muerte? Satanás. Y cuando él empieza a hacer milagros y prodigios, resurrecciones, está atando al hombre fuerte para el sistema amilenial. Fue atado durante el ministerio terrenal de Jesús, y este fue restringido mientras y para la predicación del evangelio en el mundo. La atadura de Satanás para el amilenial es una atadura simbólica, figurativa y de acción, más no de influencia, ¿ok? De acción, o sea, el personaje, el ser de Satanás está atado, pero su influencia continúa. En el tercer punto, la iglesia tendrá influencia en la cultura y sociedad según la medida de su santificación y consagración.
pero no transformarán totalmente su sociedad o cultura. Para la milenial, la iglesia tiene el poder, la autoridad para, mediante su conducta, su santificación, su consagración, influir en su cultura y transformarla para bien. ¿Ok? Pero no será una transformación total. No será que todas las naciones se rindan ante el Señor. En este momento, aquí es donde yo encuentro algunos problemas con la postura milenial, porque yo no veo a todas las naciones rendidas ante el trono del Señor. Hay cosas que no se miran, y en sus postulados ellos mismos reconocen que no habrá una transformación total. Sin embargo, el Apocalipsis dice que todas las naciones se rendirán y adorarán al Señor, y todas las familias de la tierra. En el cuarto punto dicen que ellos, que la maldad crecerá, como dice la palabra, la maldad aumentará, y vendrá un proceso, un tiempo de gran tribulación y un anticristo personal. En este sentido, aquí hay unos puntos de contacto o coincidencias con las posturas premileniales, incluyendo la dispensacionalista. Por eso no podemos desechar totalmente de cuajo. No, es que esos son unos herejes. Hermano, hay puntos en común. Quinto punto: Cristo regresará a poner fin a la historia, resucitará a los muertos y los juzgará a todos para establecer el orden eterno. Para la milenial, hermanos, ¿cuándo será el arrebatamiento? En su segunda venida. Para la milenial, cuando el Señor regrese, en ese momento Él toma a los suyos y derrama su ira y establece un juicio. Tomemos en cuenta de quién estamos hablando. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, que está por encima del tiempo. Él no requiere de una audiencia de 3, 4, 5 horas o un juicio de 3 años. Dios puede ejecutar el juicio de toda la humanidad en un instante, porque ya no habrán. Él es el Dios del tiempo. En la milenial no cree en el arrebatamiento antes, lo cree después, o durante, mejor dicho. Ahora, el siguiente, el postmilenialismo. Espero no estarte cansando, hermano. Yo estoy convencido que como cristianos debemos conocer en qué creemos. Debemos conocer en qué creemos como iglesia universal. No nos predicamos a nosotros como iglesia local. No nos predicamos a nosotros como movimiento o como denominación, no. Aún las tribus alrededor del tabernáculo de Moisés, habían 3 tribus por cada lado del tabernáculo, todas viendo el mismo sacrificio, el mismo evento, pero distintas perspectivas. Si tú le preguntabas a algunos de los que estaban atrás, ¿tú qué viste? No, pues yo casi no vi nada, yo nomás vi que salía el humo y ya. Pero el que estaba de frente al pórtico, pues él podría ver más cosas, más detalles. Pero al final no es importante la perspectiva de cada uno, sino el centro, lo que está sucediendo en el centro. En ese sentido, creo que los idealistas tienen un punto a favor, porque no se distraen en cosas que creo que son importantes también, no las desestimo. Pero veamos el postmilenialismo. Te plantea 5 puntos. Número 1, el reino mesiánico de Cristo fue fundado en la tierra en su primera venida, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Igual que para el milenial, el Antiguo Testamento, la iglesia es Israel. Son la misma entidad. De hecho, a los postmilenialistas antes se les incluía dentro del milenialismo. Punto número 2. El reino es esencialmente redentor y espiritual. No es político ni físico. ¿Ok? Para el postmilenial, el reino milenial es espiritual y redentor, no es político y no es físico, literal. No busca un reino político, sino un reino espiritual. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿quién podría decir que Cristo no reina hoy? Si Cristo desde el momento que ascendió dice que fue entronado, entonces Él reina hoy. ¿Cómo reina nosotros? A través de su palabra. Nosotros no tenemos una iglesia, una cabeza visible como lo tiene el catolicismo romano. Nosotros tenemos un libro, la sola escritura,
es la legislación y es el trono de nuestro Rey. Y Él rige y gobierna sobre nosotros a través de este libro. Por eso es importante conocerlo. Ok, tercer punto, y este es uno de los puntos más importantes del posmilenialismo. La iglesia ejercerá una influencia social positiva y transformadora en la historia. Es una postura muy optimista, hermanos. Ellos creen que su influencia será en aumento, en aumento. El posmilenialismo plantea que la iglesia crecerá en influencia de tal manera que sí llegará un momento en que toda tribu, lengua y nación sea transformada por el poder del evangelio y que todos a una sola voz adoraremos juntos al nombre del Señor en la tierra. Ellos creen eso. No significa que no habrán momentos de debilidades, momentos de errores, de corrupciones. No significa que no habrán momentos de caídas aparentes, pero al final la iglesia prevalecerá transformando a las naciones de todo el mundo. Es una postura muy positiva. En cuarto lugar, el posmilenialismo plantea que el reino se expandirá de manera gradual en el tiempo y en la tierra. Que conforme la iglesia va creciendo en número, como dice la palabra, que de a poco se añadían los que habían de ser salvos, y cumpliendo lo que dice la palabra, que la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y que el vino es mejorado, cambiando de odres. Ellos creen que en esta santificación progresiva de la iglesia se expandirá el reino de Dios, y al final ese fue el llamado del Señor para nosotros como iglesia: llevar la gloria del Señor, su evangelio, a toda tribu, lengua y nación. El posmilenial no solamente cree que vamos a alcanzar la influencia total y plena para transformar a la humanidad completa por el poder del evangelio, sino que esto se hará de manera gradual en el tiempo y en la tierra a través de la historia, y será a través del poder real de Cristo y su evangelio. No descansa su fuerza en la iglesia, sino en el poder real de Cristo y su evangelio, pero sin su presencia física. ¿Ok? Y quinto, que es el punto que más distingue, yo creo que es el que históricamente más distinguió y ha distinguido al posmilenialismo, y es que para el posmilenialismo la gran comisión tendrá éxito absoluto en esta era. Son hermanos que están convencidos de la importancia del evangelismo y de llevar a cabo la gran comisión, porque ellos creen que este periodo que la Biblia narra del milenio, de los 1000 años, donde todos estarán al unísono adorando al Señor, sin influencia satánica, sin oposición ideológica, sin posturas contrarias de la llamada ciencia, sin todos estos ataques secularistas que hoy agobian a la iglesia. Creen ellos que eso puede ser alcanzado, y será alcanzado a través del fiel ministerio de la iglesia en la tierra. La gran comisión como un éxito, porque ellos confían, o el posmilenialismo confía, en que la autoridad que fue dicha por el Señor Jesús previo a dar la gran comisión fue: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, e inmediatamente los envía. Entonces, mi hermano, tal vez tú puedas preguntarte, bueno, yo vine en este tema al milenio, pensé que iban a aclarar las cosas. ¿No? Pero no es así. Porque ahora la pregunta que tal vez puede estar revolviendo en tu cabeza es: bueno, ¿y cuál es la buena? ¿Y cuál es la correcta? ¿Y cuál debo creer? Porque si tú te diste cuenta, muchos de los puntos de estas distintas posturas tenemos en común. Yo creo que hoy se está desarrollando en la iglesia un nuevo sectarismo, incluso evangélico y reformado. Hoy yo veo que está sucediendo lo mismo con el término reformado que lo que sucedió con el término católico. Lo están secuestrando a un cierto sector de la iglesia. Hoy los católicos romanos creen ser los únicos católicos. Y para ellos usar y decir eso, descalificar al evangelicalismo o al protestantismo, es decir que no nos ponemos de acuerdo. Ese es uno de sus grandes arietes en contra del protestantismo,
que no nos tenemos de acuerdo y que ellos dicen que son la única iglesia católica, aunque no es verdad. No es verdad, porque la iglesia ortodoxa no cree como ellos y también es un brazo del catolicismo romano, pero ese es otro tema. Ellos usan esto como un ariete para golpear al protestantismo, que no nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, no somos católicos. Y una de las características bíblicas de la iglesia tiene 3 características fundamentales. La iglesia del Señor en la palabra es la primera, que es santa; la segunda es que es católica; y la tercera es que es apostólica, fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Entonces nos desechan y nos descalifican diciendo que no somos católicos. Pero creo que la culpa de eso lo tenemos nosotros los cristianos. Porque hoy yo veo muchos que yo he investigado un poco, me he adentrado un poco dentro del mundo reformado, y yo me encuentro con una descalificación tan tajante de ciertos hermanos, como por ejemplo decir que decirles de manera despectiva a los pentecostales como los pentecas, referirse a ellos como que son todos ignorantes, no conocen, son dispensacionalistas. No, ¿cómo crees? No se trata de cuál es la correcta. Aún dentro de la manifestación del Mesías, comenzamos hablando de la anticipación del reino anticipado, del reino profetizado. Después se manifestó el reino de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora se encuentra un reino en misterio, pero ¿sabes? Aún dentro de los judíos, ellos tenían en su mente el reino, viene el príncipe Mesías, establecer su reino, viene el príncipe Mesías. Son términos, son conceptos que vienen de la mano a lo largo de toda la historia bíblica. El reino y el rey, el Mesías y su reino mesiánico. Ellos creían entender y tenían distintas posturas. Aún los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Tenían distintas posturas. Y cuando se encuentran con Jesús, ellos le quieren meter zancadilla y le preguntan: ¿tú crees en la resurrección de los muertos o no? Una mujer tuvo 7 maridos, y ¿de quién será el final de los tiempos? Y el Señor Jesús no se puso a calificar cuál estaba bien y cuál estaba mal. Simplemente dijo: ustedes no entienden, allá no se casan ni se dan en casamiento. Ustedes están viendo cosas secundarias, tan terrenales, desde su interpretación, de su pobre, pálida y miope interpretación. No estoy hablando de la palabra, estoy hablando de nuestra interpretación. Y ellos tenían una idea del príncipe Mesías, cómo vendría como un guerrero. Aún Juan el Bautista, en su predicación del reino, él dice: el hacha ya está puesta sobre la raíz, serán cortados y quemados. Él estaba predicando a esa generación. Él creía que el Mesías que él predicaba y que sabía que estaba próximo a manifestarse, él creía que en esa época él iba a cortar a todos y los iba a mandar al infierno. Pero ¿sabes qué? Se encuentra con un Cristo Jesús que predica: darle al César lo que es del César. Su interpretación no fue la correcta. Los judíos esperaban a un príncipe Mesías que tuviera ciertas características. Cristo es el que vino, hasta que Él se manifestó, vino a dejar claro y de una manera certera a sentar quién y cómo sería el Mesías. Aún sus mismos discípulos dudaban. Juan Bautista dudó porque su interpretación, sus antecedentes teológicos, sus antecedentes denominacionales le hacían demasiado ruido en su cabeza para poderse dar cuenta de la realidad central que estaba delante de ellos. El Mesías ya estaba frente de ellos. El ministerio mesiánico ya se estaba llevando a cabo, ya se estaba rompiendo el tiempo de oscuridad total satánica que hubo por siglos. Se estaba cumpliendo la promesa que desde Adán esperaron, y ellos estaban con sus interpretaciones. Hubo un hombre llamado Simeón, que era un anciano que estaba a las puertas del templo. Un hombre diestro en las Escrituras. Dice la palabra que él estaba allí cuando llegaron a presentar al pequeño Jesús, y que él tuvo la oportunidad de sostenerlo y dijo: Señor, he visto la salvación de Israel. Puedes despedirme en paz. A él no le interesó si este niño iba a ser un revolucionario, si iba a ser un líder militar, político o religioso. Él solamente sabía que la promesa de salvación había llegado a su nación. Él solamente sabía
que el Salvador de la tierra ya estaba en un cuerpo tierno de un pequeño bebé. Oh, qué misterio es ese. Qué gran misterio es ese. Bienaventurado ese hombre Simeón y los que le vieron al Señor Jesús sostener un pequeño bebé conteniendo la salvación de todos nosotros. La Biblia nos deja ver que todos tenemos nuestras interpretaciones y nuestras posturas y nos ponemos en modo fariseo, en modo saduceo, hoy en modo reformado, en modo pentecostal. Pero nuestra fortaleza no está en nuestras interpretaciones, mis hermanos. Nuestra fuerza no es quien postuló nuestra forma de interpretación. En Marcos 14:58 leemos: nosotros le hemos oído decir, yo reedificaré este templo hecho a mano y en 3 días lo reedificaré hecho sin mano. Y esto obedece a una declaración del Señor Jesús en Juan 2:19-21. Cuando después del sermón del Monte de los Olivos, dice que se alejaron de allí y caminaron hacia el templo. Y los discípulos le presumían: mira, Señor, el templo, qué hermoso, qué hermoso. Y el Señor Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. ¿Te das cuenta cómo le dan peso al tiempo? Le dan peso a lo cronológico, a lo que nos ata a nosotros, pero no a Dios. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y el apóstol Juan hace una nota: mas él hablaba de su cuerpo. Aún los discípulos dice que cuando resucitó después se acordaron: es que él nos había dicho. Hasta que sucedieron las cosas se dieron cuenta realmente de qué es lo que estaba diciendo el Señor en ese momento. Quiero que leas tu Biblia, la abras por favor en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mis hermanos, la razón de yo hoy exponerte aquí, primero las características que la Biblia sí nos dice del reino, es para que nos llenemos de ánimo. El Señor vendrá, nos resucitará y reinaremos con Él. Y Satanás será atado para ser después destruido. Y llegará un momento en que como iglesia viviremos bajo la soberanía de nuestro Dios sin más enemigo. Aunque no conozcamos los detalles de los tiempos con claridad, aunque no nos pongamos de acuerdo sobre estos, debemos descansar en el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Él nos promete que un día Cristo volverá, así como le vimos irse, le veremos volver. Que un día Él resucitará a los muertos y los que morimos en Cristo resucitaremos primero. Y a los que estén vivos serán transformados en los aires. Y reinaremos con Él en un reino de justicia, de paz y de misericordia. En este reino no habrá más enemigo, no habrá más temor, no habrá más muerte ni pecado, no habrá enfermedad, no habrá desgaste, no habrá dolor, no habrá angustia. Y si este reino, este milenio, estos 1000 años, literal o simbólico, consumará el establecimiento del reino eterno de nuestro Dios. Y entonces volveremos al plan original. Entonces estaremos en una eterna y santa comunión en perfecto amor y adoración plena con nuestro Señor. Eso es lo importante, iglesia. No nos dividamos por situaciones secundarias. No estemos muy orgullosos de nuestra postura escatológica.
Tenemos 4 años, 5 años que el Señor nos ha liberado. Y de repente yo me encuentro ya con hermanos que, porque leyeron 3 hojas de un ensayo, ya no solamente adoptaron una postura casi dogmática, sino que incluso descalifican a los que no piensan como ellos. Eso es un grave error. El hermano R.C. Sproul, que fue de los más grandes teólogos de este siglo, él decía que su postura escatológica era como un clima en el Caribe. Decía que de repente cambiaba tan rápidamente según estudiaba la palabra. Y el hermano Otto les enseñaba y nos decía: cada vez que abro la Biblia estoy dispuesto a cambiar de opinión. No nos hagamos duros, hermanos. El centro es Cristo. Él es el objetivo. Si el Señor nos ha de pasar por la tribulación, Él es soberano. Él sabe lo que hace, no tiene obligación alguna. No porque tú seas premilenial, Él no tiene la obligación de satisfacer tu postura escatológica. Ni tampoco porque tú seas amilenial, Dios tiene la necesidad o la obligación de satisfacer tu postura escatológica. O si eres postmilenial, lo mismo. Él es Dios y soberano. Los cuándos y los cómo le corresponden solo a Él. Lo que yo quiero hoy, hermanos, es que conozcas estas posturas, que no te sorprendan, que te des cuenta que la iglesia de Cristo, mi hermano, uno de los atributos del Señor es que es incognoscible, insondables son sus pensamientos. Si hubiera una homogeneidad en estas cosas que son secretos, probablemente estuviéramos cometiendo un error, porque ¿quién puede entender la mente del Señor? Amén. Confiemos en el Señor y descansemos en que reinaremos con Él en su reino. Amén.